Capítulo 333. Año 308. No estamos listos, dije. Sabía que no lo estábamos. Sentía que necesitaba más que unos pocos niveles más. El hecho de que Ava pudiera tener un arma tan poderosa era la única diferencia en niveles de poder que necesitaba saber. Ava podía con todo lo que los demonios pudieran lanzar. No solo eso. Ava estaba en mejor posición ahora, porque tenía 15 mundos periféricos menos que cuidar, y por lo tanto, sus puntos de fe crecerían rápidamente. Podría crear algo que aniquilara mundos enteros cada 20 años. El arma era tan poderosa que el único lugar seguro para guardarla era en mi clon en Comet World. Fue una forma bastante interesante de utilizar un cometa deshabitado como zona de almacenamiento de superarmas. Pero la pregunta no me abandonaba. ¿Podría causar ese daño? Los titulares de mi dominio reconocieron la brecha de poder, pero Alka no estuvo de acuerdo en que esperar fuera la opción correcta. Están en el sistema mundial de fe. No se fortalecen al derrotar a los demonios. Pero nosotros sí. Si hay reyes demonios más fuertes en el otro bando, nos beneficiaremos a largo plazo si logramos derrotar a más reyes demonios y a cualquier emperador demoníaco más fuerte que tengan a su disposición. Subimos de nivel, y cuanto más derrotemos a los demonios, mejor posicionados estaremos. Edna estuvo de acuerdo. Pongámonos un límite de tiempo. Si esperamos, esperaremos eternamente. Exploremos los otros 5 anillos solares y sus alrededores, hablemos con los demás dioses y veamos si podemos conseguir que todos nos ayuden. Al menos, si hablamos con algunos, sabremos cuál es su postura respecto a los demonios. Las antiguas puertas erasianas cobraron vida al canalizarse suficiente mana del vacío, y existían 10 ubicaciones predefinidas. Los otros 5 anillos solares y los 5 mundos centrales erasianos. Decidimos no enviar a todos. Por si acaso. Solo a Lumooth, Edna y Estella. Solo los suficientes para que todos pasaran y Estella alcanzara los niveles necesarios para llegar al nivel 200. 3 de nosotros una vez más. Lumooth sonrió mientras el portal los conducía a una puerta de grieta, que se abría a otra puerta de grieta al otro lado. A diferencia de antes, la puerta de grieta los condujo directamente a las cámaras subterráneas de los anillos solares. De nuevo, era un espacio desprovisto de vida. Había cadáveres por todas partes. Enanos, humanos y más. Pero había una diferencia. Unas cuantas, de hecho. Este cadáver parece haber usado maná del vacío. Estella se sentó y notó quemaduras muy visibles de maná del vacío. Eran maldiciones del vacío, algo que sufrían los jóvenes magos del vacío al intentar transformar sus almas en una que produjera maná del vacío. Si no se eliminaban esas maldiciones del alma, dejaban cicatrices oscuras y negras como raíces por todo el cuerpo. Volteó el cadáver y notó la presencia de herramientas y equipo inusuales en su cuerpo. Ron te dirá que trates esa cosa con cuidado, bromeó Edna, pero ella también se extendió fuera de la cámara principal de la puerta erasiana y hacia el templo. No está aquí, dijo Estella. Y este no es un logo erasiano. Quiero decir, no me sorprende que los antiguos intentaran usar maná del vacío, cuando los anillos solares producían tanto. Este templo también tenía una talla similar a las anteriores. Representaba a Eras tallando y creando los anillos solares a partir de planetas una vez más, pero en su lugar, había otro dios presente. Eras estaba representado en oro intenso, casi amarillento, pero este otro estaba representado en un color mucho más claro, un dorado tenue, con un sigilo en su cuerpo. Hay otro dios involucrado en los anillos solares, dijo Edna mientras continuaba admirando las ilustraciones talladas de la creación de los anillos solares en las paredes del templo. Estella se unió rápidamente a Edna y conectó los sigilos. Bueno. Así que ese mago del vacío es creyente de otro dios. ¿Para usar las puertas de la grieta? Añadió Edna. No lo creía. ¿Hay un dios que crea puertas de grieta? Eso no tiene mucho sentido. Sin embargo, las puertas erasianas no parecen necesitar ayuda de otros. Aeon no es un dios de las puertas de grieta, pero eso no le impide usarlas. Estella continuó leyendo las mismas tallas. ¿Tiene nombre? No veo ninguno. Edna intentó buscar, pero no vio ninguno. Había una estatua en honor a Eras. Mientras tanto, Lumooth ya estaba afuera. Las cámaras probablemente albergaron en su día a al menos 10.000 personas, si no más. La mayoría eran sacerdotes y artesanos de Eras. Buscó, y finalmente encontramos un juego de cuadernos que, de alguna manera, se podían leer.
Había muchos libros que, de alguna manera, se habían deteriorado a pesar de la falta de aire en estas cámaras. Un cuaderno dejado por un artesano fallecido hace tiempo. No encontramos su cadáver, lo que esperábamos que significara que había logrado escapar de los anillos solares. Han pasado 20 años desde que comencé a trabajar en estos anillos gigantescos, y vivir en estas profundas cámaras fue extraño. Todo aquí tuvo que ser creado por magos y sacerdotes. Mi turno debería durar hasta finales de año y espero con ilusión mi regreso al crisol. Crisol. Ese es el mundo del núcleo mencionado en las puertas erasianas. Stella interrumpió la lectura de Lumov. Lumov la fulminó con la mirada y ella se cayó rápidamente. El sumo sacerdote de Eras afirma que debe haber suficiente gente viviendo en estos anillos para que Eras ejerza sus poderes divinos. Este es el cuarto anillo, y según tengo entendido, Eras pretendía construir 6. 6 para convertir las energías de estos soles en maná del vacío y enviarlo de vuelta al crisol. Los sacerdotes erasianos se niegan a dar detalles sobre con qué propósito, aunque tengo la sensación de que ellos tampoco lo saben. Incluso ahora, un objeto oscuro se cernía sobre el crisol. Una creación del mismísimo Eras, el gran sol vacío. Pocos saben cuántos siglos tardará en completarse tal creación. Eras creó el sol vacío, jadeó Estella. ¿No significa esto que Eras creó a los demonios? Pero los demonios son mucho más antiguos que los dioses, dijo Lumov frunciendo el ceño. No creo que podamos establecer una conexión tan directa entre el sol vacío y los demonios. ¿Por qué no? El sol del vacío impulsa a los reyes demonios. De hecho, es el sol del vacío el que siembra en cada rey demonio ese último vestigio de poder. Quizás en cierto modo, sí. Lumov decidió que tal vez Estella tenía razón. Si Eras es el que está encarcelado, entonces los demonios deben haberse vuelto contra sí mismo. Esto es un experimento fallido. No es la primera vez que los dioses se enaltecieron demasiado y luego se vieron limitados por lo que crearon. Edna decidió añadir su punto de vista. ¿De verdad lo crees? Estella corría por el templo como una niña emocionada, intentando averiguar si se le escapaba algo. Dime si ves algo jugoso. Mientras tanto, Lumov seguía leyendo los cuadernos. El resto contenía principalmente descripciones de su hogar. Parecía ser un diario que el artesano llevaba para documentar su trabajo, que consistía en mantener las diversas máquinas utilizadas para limpiar la superficie de los anillos solares. Diario de un artesano enano que mantenía múltiples máquinas por todo el mundo. Pero a medida que Lumov leía más y más, finalmente descubrimos por qué había sacerdotes y artesanos. Solía haber una reliquia erasiana en cada anillo solar. Los artesanos y sacerdotes estaban allí para rezar y cuidar la reliquia. La reliquia era una máquina enorme que extendía el alcance del dios, un objeto llamado el motor espiritual erasiano. Lumov terminó el libro. Déjame buscar más. ¿Estaba capaz de hacer eso? Quizás, solo quizás, cualquier reliquia podría hacerlo. Seguramente si Eras pudo hacerlo, entonces todos los dioses también podrían. ¿Y dónde se suponía que estaba esa reliquia? La reliquia debería haber estado en la cima del templo, pero en cambio, no había nada allí. El templo era una estructura grande, y la reliquia habría estado en su tejado. Sin embargo, fue destruida tan limpiamente que ahora solo quedaba una enorme área vacía llena de cuerpos. Habían bastantes cadáveres. Hubo una batalla aquí. Es asombroso que los restos de la batalla sigan aquí, de alguna manera. Edna, la principal combatiente de los tres, se acuclilló en el tejado del templo mientras buscaba pistas. Probablemente sea un arma divina muy poderosa. Incluso ahora, todavía hay una tenue presencia divina. Otro dios. Genial. Si no es Eras, entonces es otro dios. Edna frunció el ceño. Empiezo a sospechar que alguien destruyó estas reliquias. ¿Por qué? Lucha de poder entre los dioses, tal vez. Estella gimió. ¿En serio? ¿Estamos en la etapa en la que vamos a desafiar a un dios? Lumov y Edna rieron. O sea, vamos hacia el sol negro del demonio que contiene a un dios. ¿Esperabas algo diferente? Estella se sonrojó al darse cuenta de lo estúpida que había sonado. Ah. Supongo que, dicho así. En fin. Debería quedar un cráter o algo así en los otros anillos solares. Lausana y los demás poseedores de dominios también investigaron el tejado del templo del primer anillo solar y lo encontraron vacío.
Estaba tan completamente destruido que, por alguna razón, no quedó nada, ni siquiera un cráter. O tal vez fue robado. Pero nada más. Tras casi 3 semanas en las cámaras del segundo par de anillos solares, los dueños del dominio casi habían terminado. Habían reunido cientos de libros, equipo y todo tipo de artefactos para que los archivistas los estudiaran. Los investigadores ya tenían atrasados los materiales de los primeros anillos solares, y ahora contaban con otro conjunto. La superficie de Sun Ring II no era exactamente como esperábamos. Un gigantesco sol dorado cuyas energías mágicas se convirtieron de alguna manera en maná del vacío, se comprimieron en un rayo y se dispararon hacia la barrera. ¿Crees que podrás sobrevivir a ese chorro de maná del vacío? Lumos le preguntó a Edna. No. Ese chorro de maná vacío parece suficiente para envenenar un mundo entero. Incluso con la fuerza de nuestro dominio y mis habilidades, creo que es demasiado. Quiero decir, ese chorro de maná del vacío podría ser nuestra forma de atravesar la barrera. Podría. Pero es como pedirle a un mortal común y corriente que se lance por una cascada, atraviese un río subterráneo y salga con vida. No lo recomiendo. Pero Anillos Solares segundo estaba al otro lado del mar vacío. Muy, muy lejos de donde estábamos. Stella también se unió a nosotros, y mientras observaba el mar vacío desde nuestra nueva ubicación, parecía horrorizada. Hay 2 cometas demoníacos en el mar vacío. ¿Hacia dónde se dirigen? No puedo ver su destino final. No tengo un mapa de esta parte del mar vacío. ¿Las puertas erasianas no lo tenían? No. Solo los 10 preajustes. Genial. ¿Quieres saltar un poco? Preguntó Edna. ¿O deberíamos atacar los otros 4 anillos solares? Intervino Lumov. ¿Por qué me miráis los dos? Stella parecía molesta. Eres el mago del vacío. Eres el único que puede operar los portales y las puertas de la grieta. Naturalmente, deberías decidir. Se detuvo un momento. Creo que tenemos tiempo para visitar todos los anillos solares antes de empezar a explorar estos otros lugares. Vamos. Anillos solares tercero y cuarto eran bastante similares a anillos solares segundo, con numerosos cadáveres y muchos más libros y documentos para analizar. Las tallas de estos anillos solares no mostraban a ese otro dios. Solo a Eras. En estos 2 mundos, los templos fueron atacados de manera similar, pero el hecho de que solo hubiera batallas en el techo del templo sugería que de alguna manera se trataba de un trabajo interno. Hubo traidores dentro de la iglesia erasiana, o alguien cercano a ellos. Pero también había cuadernos y registros, y allí aprendimos el nombre del otro dios. Estos sacerdotes y gente de Wadran me dan escalofríos, escribió un sacerdote enano erasiano en un diario encontrado en San Rings IV. Su uso de magia del vacío, que envenena su piel, les da una vida corta, y aún así, su dios los mantiene vivos, de alguna manera. Se sienten como si estuvieran esclavizados por sus dioses por el dolor y las ataduras espirituales de su magia del vacío. Todavía no entiendo por qué se encargó a los sacerdotes erasianos ayudarlos, ni por qué se les pidió que les dieran espacio en su mundo. Sin embargo, su dios debe amarlos, porque el jefe de los sacerdotes de Wadran está revestido de poder divino, al igual que los elegidos de Eras. Pero los funcionarios y sacerdotes wadranos no dejaron registros ni documentos. Solo tenían sigilos, herramientas y armas. Bueno. La lucha piadosa parece una buena opción. Stella frunció el ceño. ¿Crees eso? Déjame preguntarle a Agua sobre Wadra, decidió Lumov. ¿Wadra? Sí. Estamos explorando las ruinas de Aguan y descubrimos algunas pistas sobre Wadra. Wadra debería estar muerta, respondió Agua. ¿Cuándo? No lo recuerdo. Pero murió después de que los demonios se propagaran. ¿Cómo sabes de su muerte? Ya no detectaba la presencia de su fe en ninguno de los mundos periféricos ni en el mío. Hubo una época en que sus hijos malditos estaban por todas partes. Eso no suena como una confirmación. No hay confirmación de la muerte de un dios. Simplemente la desaparición de su fe. ¿Podría ser que Wadra sea el que está dentro del sol negro? Posible. ¿Quién es Wadra? Un antiguo dios de los nómadas, los golems, las formaciones, las rocas y las piedras, la magia de la tierra y la magia del vacío. ¿Magia de la tierra? ¿Era enemigo de los dioses? No. Al menos no son mis enemigos.
No sé si lucharon contra los otros dioses, pero los niños Wadran son viajeros. Pueden recorrer los mundos y también solían caminar con los Zaratán, aunque su forma de usar la magia del vacío es muy diferente a la tuya. Cambian de forma para nadar en los mares del vacío. ¿Cambian de forma? Sí. ¿Qué más sabes de ellos? No mucho. Solo que desaparecieron. Solían estar por todas partes, y aquellos bendecidos por Wadra pueden transformarse en criaturas poderosas. Cuando vagaban, les impedí entrar en mis mundos centrales, pero a veces aparecen en mis mundos periféricos y son bastante inofensivos, a menos que se les provoque. Ya veo. ¿Por qué no hay un mecanismo para determinar si un dios vive o muere? No lo sé. Quizás fue un descuido nuestro y de los dioses antiguos. Descubrimos que Eras creó el Sol Negro. ¿En serio? Eso sí que es una sorpresa. Está tallado en los templos del anillo solar, y así fue como descubrimos la presencia de Wadran. Wadra es un dios errante. Su centro cambia constantemente y, como resultado, él también se muda con su pueblo. Es posible que simplemente haya vagado por los mundos erasianos durante esa época. Pero desconozco qué sucedió. ¿Cuándo apareció la barrera? No lo sé. Está fuera de mi alcance visual. No comprendo cómo algo tan poderoso puede ocurrir sin que los dioses lo sepan, me desahogué. Era frustrante lo poco que los dioses sabían sobre cosas fuera de su ámbito. Era como si cada dios solo se preocupara por su pequeña parte del mundo, ajeno a todo lo demás. Pero entonces recordé que soy igual. Era solo yo, a una escala planetaria mayor. No presté mucha atención a quienes estaban fuera de mi esfera de influencia. Nuestros poderes están localizados. Fin del capítulo 333.